la inteligencia y capacidades mentales. Teorías de la inteligencia. Teorías iniciales de Sperman, Thurston y Kettle. Los primeros teóricos de la inteligencia se pueden demarcar en dos categorías. En el primer grupo están los que argumentan a favor de la inteligencia general, donde hay una sola aptitud o habilidad general. En el otro están los que creen que la inteligencia está compuesta por muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas. Primero tenemos a Charles Sperman. Este es un psicólogo inglés del siglo XX. Este determina que la inteligencia es una especie de manantial o brote de energía que fluye hacia cada acción. Este sostuvo que las personas destacadas en una área a menudo también se pueden destacar en otras. Estas personas a menudo entienden con rapidez, toman decisiones, sus conversaciones son interesantes y actúan de manera adecuada ante una situación. Luego tenemos a W.L. Thurston. Este psicólogo estadounidense está en desacuerdo con Sperman. Este propone que la inteligencia comprende 7 habilidades, entre ellas la habilidad espacial, el significado verbal, la habilidad numérica, la memoria, la rapidez perceptual, la fluidez verbal y el razonamiento. Estas habilidades son independientes entre sí. Por ejemplo, si una persona es excepcional para una habilidad, puede carecer de otra, ya sea una buena habilidad espacial y carecer de una fluidez verbal. Por último tenemos a R.B. Kettle, que determinó 2 grupos de habilidades mentales. En el primer grupo tenemos las que él denominó inteligencia cristalina. Estas incluyen el razonamiento y la habilidad numérica y verbal. En la segunda tenemos la inteligencia fluida y esta incluye la imaginería espacial y visual, además de la memorización. Teorías contemporáneas. A mediados de la década de 1980, el psicólogo Robert Sternberg propuso una teoría triárquica de la inteligencia, que incluye un rango de destrezas y habilidades mucho más amplio. De acuerdo con esta teoría, existen 3 tipos básicos de inteligencia. La inteligencia analítica, que es la habilidad para adquirir nuevos conocimientos y realizar las tareas con eficiencia. La inteligencia creativa, que es la habilidad para ajustarse a las nuevas tareas, usar nuevos conceptos y obtener información y adaptarse a ella. Y la inteligencia práctica, que se ve en la gente que es buena para sacar provecho de sus fortalezas y compensar sus debilidades. Howard Gardner propuso una teoría de la inteligencia múltiples, la cual asevera que la inteligencia está compuesta por 8 habilidades distintas, las cuales son lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, sinestésico-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista, cada una de las cuales es relativamente independiente de las otras. La teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus emociones y las ajenas y con la que maneja su conducta emocional. En la comparación de las teorías, la visión de Spearman de la inteligencia general es la más simple de las teorías formales de la inteligencia. Thurston y Kettle intentaron identificar con mayor detalle la estructura de las habilidades mentales, y las teorías de Sternberg y Gardner, ellos enfatizaron las habilidades prácticas
y Goleman ampliaba considerablemente el concepto de la inteligencia al enfatizar las formas en que la gente percibe y maneja las emociones. Pruebas de inteligencia. La escala de inteligencia de Stanford-Binet. La primera prueba de inteligencia fue diseñada por Alfred Binet, director del laboratorio de psicología, y por su colega Teodoro Simon, para el sistema escolar público de Francia. Binet y Simon desarrollaron una serie de preguntas, el cual la probaron en escuelas. La primera prueba de escala Binet y Simon se publicó en 1905. Constaba de 30 pruebas arregladas en orden de dificultad corriente, el cual se iban a aplicar en cada niño de las escuelas, el cual el examinador iba a empezar con las pruebas más sencillas y avanzadas en la lista hasta que el niño no pueda responder correctamente las preguntas. Para el 1908 se había probado a suficientes niños para predecir cuál sería el desempeño del niño. A partir de esas puntuaciones, Binet desarrolló el concepto de edad mental. Un niño que califique igual que un niño promedio de 12 años no tiene edad mental de 12 y así sucesivamente. Ejemplos a seguir, o que yo tengo claro. A un niño de 3 años se le puede pedir que describa el propósito de una taza y que nombre objetos como una silla y una llave. Otro ejemplo sería, a un niño de 6 años se le podría pedir que describa palabras como naranja y sobre, y que completen oraciones como 1 centímetro es corto y 1 kilómetro es. Las escalas de inteligencia Wechsler. La prueba individual de inteligencia se aplica con mayor frecuencia en los adultos. Es la escala de inteligencia para adultos Wechsler. Tercera edición. Wechsler tercera edición se divide en 2 partes. La primera destaca habilidades verbales y la segunda, las habilidades de desempeño. La escala verbal incluye pruebas de información, pruebas de grupo. El Stanford-Binet y Weiss 3 son pruebas individuales. El examinador lleva a la persona a una habitación aislada y pasa entre 30 y 90 minutos aplicando la prueba. El examinador podría tardar luego otra hora para calificar la prueba de acuerdo con los detalles instrucciones del manual. Es una operación costosa que consume mucho tiempo. Además, la conducta del examinador puede tener una influencia considerable en la calificación. Por esas razones, los diseñadores de prueba han ido ideando las pruebas en grupo, ya que son pruebas escritas de habilidades y mentales en que no solo el examinador puede aplicar a un grupo grande de personas al mismo tiempo. Bueno, las pruebas de grupo ofrecen ciertas ventajas sobre las pruebas individuales. Eliminan el sesgo por parte del examinador, ya que las hojas de respuestas se califican de rapidez y objetividad, y en tanto pueden probarse a más gente de esta manera. Es más fácil y establecer las normas. Las pruebas de desempeño y de cultura. Las pruebas de inteligencia que hemos revisado hasta ahora comparten una limitación. Para tener un buen desempeño, la gente debe ser capaz de leer, hablar y entender nuestros idiomas. Las pruebas de desempeño constan de problemas que minimizan o eliminan el uso de palabras. Una de las primeras pruebas de desempeño es el del tablero de forma de Seguin. Se diseñó en 1866 para probar a personas con retardo mental. Se dice que el tablero es de forma esencial como un rompecabezas, para que en sí ellos entiendan la forma en la que uno le habla con las letras más grandes. Una de las pruebas más eficaces aplicada a niños muy pequeños
son las escalas de desarrollo infantil Bailey. Las escalas de Bailey se utilizan para evaluar el desarrollo de habilidades en niños de 1 mes a 3 años. Bailey 2 tiene 3 escalas. Una de las escalas prueba de percepción, la memoria, el inicio de la comunicación verbal. Una segunda evalúa al niño cómo sentarse, cómo ponerse de pie y caminar, y en su destreza mental. La tercera está diseñada para evaluar el desarrollo emocional, social y la de la personalidad. Las pruebas de libre de cultura están diseñadas para medir la inteligencia de personas que no pertenecen a la cultura en la que se diseñaron, al igual que las pruebas de desempeño. Las pruebas libres de cultura minimizan o eliminan el uso del lenguaje. También tratan de restar importancia a las habilidades y valores, como por ejemplo, la necesidad de velocidad. ¿Qué hace que una prueba sea buena? Las calificaciones de las pruebas de inteligencia predicen el éxito en la vida posterior. Pues tenemos que todas las pruebas que hemos revisado hasta ahora pertenecen a medir una amplia gama de habilidades mentales o inteligencia. ¿Cómo podemos saber si en realidad miden lo que dicen medir? ¿Y cómo se puede determinar si una prueba es mejor que otra? Se dice que los psicólogos abordan estas preguntas refiriéndose a la confiabilidad y validez de una prueba. Se puede decir que por confiabilidad no solo hacemos referencia a las pruebas de capacidades mentales, sino también a las pruebas psicológicas. Confiabilidad, pues los psicólogos lo toman como la seguridad, la consistencia que tiene la puntuación o los resultados que arroja alguna prueba determinada. Como por ejemplo, tú puedes decir, bueno, tú tienes un despertador y lo pones a las 8:15 para que suene a las 8:15 y suena a las 8:15. A diferencia de como decir, tú tienes un despertador, lo pones a las 8:15 y suena a las 8, o a las 8:40, o a las 8:50, ¿sí? Entonces tú no vas a confiar en ese despertador. Por ejemplo, tú aplicas una prueba a un individuo y este individuo saca 110 y a la semana vuelves a presentarle la misma prueba o una prueba similar, pero esta vez saca 60. Entonces no hay confiabilidad. ¿Cómo sabemos entonces si una prueba es confiable? Pues lo más simple es aplicar una prueba a un grupo de personas o individuos y luego volverla a aplicar a esas mismas personas después de un tiempo. Se obtienen las mismas calificaciones o similares que la primera vez que se realizó y en la segunda se puede tener confiabilidad de la prueba. Pero pues hay un problema, pues pudo variar la calificación en la segunda prueba, pues obviamente porque la gente va a recordar respuestas y posiblemente hasta mejoren. Esto es un gran problema para saber si es confiable o no la prueba. Pero para evitarse este efecto de la práctica, se usan formas alternas. Por decir, se diseñan 2 pruebas equivalentes para medir la misma habilidad. Si la gente tiene unas puntuaciones similares en ambas formas, se considera que las pruebas son altamente confiables. Si una prueba de inteligencia la realizamos el lunes a un individuo y obtiene una puntuación de 90 y por ejemplo le realizamos la misma prueba el martes pero obtiene esta vez 130, se podría decir que hay un cambio notable. ¿Está mal la prueba o qué fue? Pues lo que podemos determinar es que las personas pueden tener variabilidad en los cambios de las respuestas. Esto es respecto a su ánimo, a que si la persona está enferma,
Esto puede disminuir su habilidad intelectual, o bueno, el resultado de la habilidad intelectual, aunque no quiere decir que estos tengan baja habilidad intelectual. Por ejemplo, un golpe en la cabeza la disminuiría mucho. Muchas veces cuando estás muy motivado, esto puede incrementar el resultado de puntuación en la prueba. O sea, son cosas muy variadas como para hallar la diferencia. Estos métodos de confiabilidad pueden ser muy efectivos, pero o sea, podríamos decir, existe alguna manera más precisa de tener una prueba muy confiable o bastante confiable. Pues dicen que los psicólogos expresan la confiabilidad en términos de coeficientes de correlación. Estos son los que miden entre dos conjuntos de calificaciones. Por ejemplo, si los resultados de la prueba tienen una relación muy cercana, se podría decir que tiene un coeficiente de correlación de 1. Pero si el individuo no tiene relación alguna en los resultados de las dos pruebas, se dice que tiene un coeficiente de 0. Bueno, tenemos la validez de una prueba. Esta validez hace referencia a la capacidad que tiene esta prueba de medir lo que pretende medir. Tenemos la validez de contenido y la validez relacionada con el criterio. Pues hay diferentes pruebas que en realidad estas pues se basa más que todo en el contenido, ¿sí? Si esta, por decirse, una prueba de álgebra, va a validar todo lo que es el contenido respecto a lo que está en el libro, por decirlo así. Pues no siempre va a ser así, tiene que graduarse al coeficiente de inteligencia, a todos los parámetros de conocimiento y de intelectualidad que tiene el individuo. La otra forma de medir la validez es la validez relacionada con el criterio. Esta forma es determinar el grado en que se correlaciona con otras medidas aceptadas de lo que se está probando. Como por ejemplo, tú mides con una regla una cosa y con otra regla mides la misma cosa. Se supone que tienen que dar las mismas medidas, lo cual están midiendo longitud. Entonces, si tú comparas dos pruebas de inteligencia que están midiendo inteligencia, tienen que tener correlación de manera similar. Y pues de esta manera podemos usar el coeficiente de correlación para medirlo, qué tan grande es la correlación que hay entre estos. Como por ejemplo, podemos hablar de las críticas de las pruebas de inteligencia. Muchas veces son escolaridad, miden lo que es para seguir instrucciones, sentido común, lo que es comprensión verbal. Pero pues, o sea, para resolver lo que mide, por decir, una prueba de inteligencia, muchas veces mide la rapidez como la gente resuelve los problemas. Pero lo que en realidad quiere que se examine es cómo la gente aborda los problemas relativamente. ¿Cómo usamos las pruebas de inteligencia? Se recuerda que Alfred Binet fue el que desarrolló la primera prueba de CI para ayudar al sistema francés de la educación pública. Bueno, esto se usaba para identificar a estudiantes que se pueden meter en cursos especiales. Pero esto tiene mucha contradicción, porque por ejemplo, si en los resultados varían, en los resultados que presenten los niños que presentan las pruebas varía, porque el niño estaba desanimado, no quería presentar la prueba, estaba enfermo o algún tipo de situación presentada, y deciden etiquetar a estos niños como lentos o retardados y los meten en un grupo especial fuera de los normales. Esto podría agudizar el lugar atenente al paso del tiempo, ya que esto podría decir que los niños son enfermos o tienen alguna deficiencia, cuando no, simplemente estaban pasando por un mal momento. Hablamos del separado futuro, o sea, es decir, cuando estos niños obtienen malos resultados y se agregan a grupos especiales, por ejemplo para aprendices lentos, se puede operar como un contra en el estudiante si los resultados de la prueba no reflejan sus verdaderas habilidades.
Sí, sí, esta prueba no califica lo que en realidad, las habilidades que en realidad ellos tienen. También esto puede afectar, por ejemplo, un estudiante que sea mediocre y que saque una buena nota. Este va a tener los beneficios de un estudio permanente con los maestros, para que sea más rápido, para que mejore. Y esto quiere decir que los estudiantes que son lentos se vuelven lentos y los que son rápidos se vuelven rápidos. Esto es lo que determina. Y si el CEI y el éxito, a pesar de la simulación y las pruebas de CEI, hacen una buena dirección al futuro del desempeño escolar, esto se podría decir que estas pruebas, así como tienen tantos pros, tienen tantos contras, y que esto es lo que hace que una prueba sea buena. ¿Qué determina la inteligencia? La inteligencia puede estar determinada o por la herencia o por el ambiente. Por la herencia, Robert Trion de la Universidad de California hizo hace más de 50 años una investigación, ¿sí? Aisló en un corral a una pareja de ratas brillantes en el laberinto y en otras a ratas torpes en el laberinto. Se dejó a los animales en libertad de reproducirse y se identificó luego a los descendientes más brillantes de las ratas brillantes y se les permitió reproducirse. Lo mismo que a los descendientes de las más torpes de las ratas. Este procedimiento fue repetido con cada generación sucesiva al cabo de unas 4 generaciones y la diferencia entre los dos grupos era sorprendente. Las ratas torpes por el laberinto cometían muchos más errores al aprender un laberinto que sus contrapartes brillantes. De esta forma, Tyron en 1940 demostró que una habilidad específica se transmite de una generación de ratas a la siguiente. Lo que quiere decir esto es que, según la herencia, si mis papás fueron, por ejemplo, si mis papás fueron gente que le gustaba leer, le gustaba siempre estar atentos de las noticias, de los sucesos, siempre estar actualizándose en sus estudios, de una manera u otra, la descendencia, o sea, yo y mis hermanos, nos va a querer gustar lo mismo. Leer, estar pendiente de noticias, saber sobre todo y saber al menos un poco de todo, de lo que se sabe, saberlo bien, sí, y tener como un espíritu de emprendedor para el estudio. Otro ejemplo sería como en las familias de deportistas, ¿sí? Digamos, por un ejemplo así como muy de la actualidad, Jerry Mina. El papá de Jerry Mina fue arquero y pues no fue un gran arquero reconocido, pero era muy dedicado, como todo profesional, porque alcanzó a llegar a ser un profesional. No fue reconocido, pero fue dedicado, y esa dedicación se la pasó a los dos, a Jerry, su hijo, quien hoy en día pues todos sabemos quién es, y la dedicación que le implementó su papá, más la dedicación que él mismo se tenía, pues, lo ha llevado a ser quien es hoy en día. Y otro factor que determina la inteligencia en las personas es el ambiente, ya que, puesto que ningún psicólogo niega que la participación de los genes en cada persona, en los genes de nuestros padres, que haya un poquito de inteligencia para cada persona, esto no es falso, pero sí se puede decir que no solo se basa en que tenga los genes y ya la persona es inteligente, no, porque la persona tiene que ir desarrollándolos, tiene que ir afianzándolos, llenándose de más y más conocimientos a lo largo de su vida. A esto es lo que me refiero con que el ambiente, porque si la persona nace en un ambiente de un hogar completo, padre, madre, y que no hay conflictos y que no hay irregularidades o que las familias estén distanciadas, la persona puede muy fácilmente desarrollar un mejor grado de inteligencia, ya que tiene para él
el cariño de la madre y el padre, que en sí es como un plus extra para el desarrollo personal. También el ambiente, pero desde niño, de que desde pequeño lo meten a una escuela o un kinder para que él se vaya desarrollando motrizmente, sensitivamente y toda característica propia que él pueda agarrar en esos tiempos. Y ya empieza la formación educativa desde primaria, básica, bachillerato y la universidad. El ambiente es eso. Es el espacio que lo rodea a él. Y pues se puede diferenciar de una persona que esté en un espacio donde a muchos les gusta estudiar, leer, ser los mejores notas, ser los mejores en el salón, a una persona en que su espacio es ir a su escuela, pero estar pensando solamente en, digamos, por decirlo así, en fútbol, en que, como en casos muy comunes de que niños pongan que a los niños los ponen a trabajar, y pues para ellos la educación y su inteligencia no se basa en prestar atención todos los días, sino sí o sí depender del día a día y hacer caso a las obligaciones que los ponen. Porque si nos ponemos a comparar un niño que va al colegio a la mañana y en la tarde tiene que ir a colaborar a la mamá en la tienda o al trabajo, ese niño no va a tener las mismas el mismo espacio, ¿sí? No tendrá el mismo espacio como el de uno que llega, descansa y en su tarde la agarra toda para sus estudios y entre días de la semana hace otros estudios, como estudiar otro idioma o algún elemento, instrumento musical, que ya lo voy a hablar más adelante. Entonces ahí está la diferencia entre por qué se puede decir que el ambiente determine o no su grado de inteligencia. Bueno, respecto a lo de las personas que están entre semana, entre su semana, pues en otros estudios o en estudios de algún instrumento musical pueden desarrollar una mejor capacidad intelectual y una mejor inteligencia, es porque ellos están ampliando su rango de estudios y están todos los días ingresando pues conocimientos nuevos, y mediante un instrumento musical es algo que usted va tanto a aprender como a darlo como algo que usted sabe que puede gustarle, ¿sí? Entonces ahí está la gran diferencia. Y podemos con esto decir que sí, el ambiente es un factor muy muy importante para el desarrollo de la inteligencia. En esta tabla podemos comparar las diferentes familias que se pueden generar con la relación del coeficiente intelectual. Por ejemplo, personas no relacionadas criadas por separado y personas no relacionadas criadas juntas. La diferencia entre estas dos es altísima, casi un 30%, ya que pues personas que no se relacionan, criándose juntas, tienen una mayor pues facilidad para que entre ellos interactúen y pueden desarrollar mejor su inteligencia o su vida normal. Otro ejemplo, hermanos criados juntos y hermanos criados por separado. La diferencia entre estos dos es altísima. Los hermanos criados juntos tienen más relación con el coeficiente intelectual, ya que pues gracias a que su círculo familiar es más grande y es más unido, pues ellos tienen la facilidad para entre ellos interactuarse, o entre la familia entera interactuarse, y pues desarrollar mejor su coeficiente intelectual. Capacidades mentales y diversidad humana.
En esta parte del capítulo se evidencian algunos datos de unas investigaciones que se realizaron para dar respuesta a temas de controversia. A menudo se suele preguntar si existen diferencias entre las capacidades mentales entre los hombres y las mujeres. Muchos suelen decir que, los hombres por naturaleza se les facilitan las matemáticas y a las mujeres se nos destaca por habilidades verbales. Otros dicen que no hay diferencia alguna. Al igual, en estas mismas comparaciones se suele preguntar sobre el desempeño académico de los estudiantes en las diferentes culturas. Bueno, primero que todo vamos a dar un concepto sobre las capacidades mentales. Estas son habilidades necesarias para realizar las tareas mentales. Existen muchos tipos de capacidades como la memoria, el pensamiento creativo y el vocabulario. Ya pasando al plano de las comparaciones, partimos del género, donde las psicólogas Eleanor McCovey y Carol Jacqueline publicaron una investigación en 1974 sobre la diferencia de género. En esta investigación no se encontraron ninguna diferencia entre hombres y mujeres, pero sí aparecieron ciertas diferencias en las capacidades cognitivas. Ya hablando en términos generales, se determinó que las mujeres tienen ciertas ventajas en el cálculo y las matemáticas y los hombres en las habilidades espaciales. Ya pasando a segundo plano, tenemos la cultura. En esta se implican las investigaciones hechas por Estados Unidos, China y Japón, lideradas por Harold Stevenson en 1980 y 1993. Allí se analizaron las diferencias entre el desempeño de niños de primer y quinto grado, donde se confirmó la existencia de algunas diferencias notorias en el desempeño de estudiantes de diversas culturas, donde se resaltan tanto debilidades como eficiencias en las actitudes, ya hablándose del esfuerzo y las capacidades, donde influyen factores externos como los maestros, las motivaciones que tienen ellos, el manejo del tiempo y la importancia que las personas se le dan a sus estudios. Estos resultados se diferenciaban en la ejecución académica entre los estudiantes de primer grado hasta nivel secundario de América y Asia, en materias como matemáticas y lectura. Ahora vamos con el talento excepcional, donde es el extremo del retardo mental, porque estos tienen unas capacidades mentales más altas, o sea, su consciente intelectual es mucho más alto. La primera persona que empezó con los estudios fue Lewis Terman, que fue en 1920, que investigó y condujo a que las personas tienen un talento excepcional y que su CI es 2% más alto que el de la población normal. Dice que el talento excepcional se
se mide también por pruebas en los estudiantes, pero que esto no implica que todas las personas entren en el talento excepcional, ya que hay muchas personas que se destacan porque tienen habilidades en ciertas materias, como hay unas personas que solo tienen habilidades pues, en la matemática, otras en la biología y así. Se cree que los superdotados carecen como de habilidades sociales y presentan un desajuste emocional. Sin embargo, se han hecho investigaciones donde los niños superdotados no encajan mucho en la sociedad, no son buenos para eso, entonces ellos se aíslan, son muy solos, son muy callados, donde han presentado ideas de que a los niños superdotados los pongan en aulas, diferentes a las de la gente con un CSI 2. La creatividad e inteligencia. La creatividad, es decir, la habilidad para producir ideas u objetos novedosos y socialmente valiosos, es considerada por algunos psicólogos como un aspecto de la inteligencia, pero existe cierto desacuerdo acerca del vínculo entre creatividad e inteligencia. La teoría del umbral de la relación entre inteligencia y creatividad afirma que aunque la creatividad requiere cierta cantidad de inteligencia, una vez que ésta aumenta por encima del nivel umbral, la relación entre creatividad e inteligencia es solo moderada. Pruebas de creatividad. Ya que la creatividad implica respuestas originales a las situaciones, es útil medirla con pruebas compuestas por preguntas flexibles. Las pruebas de asociaciones remotas de Mednick y la batería creativa de Wallace y Kogan son dos ejemplos de pruebas de creatividad. Las pruebas de asociaciones remotas de Mednick pide a la gente que dé una sola respuesta verbal que se relacione con un conjunto de 3 palabras aparentemente incontestas. Por ejemplo, las 3 palabras de estímulos podían ser empujón, ve y mésela. Una respuesta deseable, aunque no la única posible. La relaciona mediante la palabra lento, empujón lento, ve lento y lento como la melaza. No es fácil llegar a esas respuestas, en especial porque las palabras de estímulos no tienen conexión aparente entre sí. Y la teoría de creatividad de Wallace y Kogan se centran en hacer que la persona forme nuevas combinaciones a partir de elementos asociativos que cumplan requisitos específicos. Se pide a los niños que mencionen todas las cosas redondas en las que puedan pensar y que encuentren semejanzas entre objetos como una papa y una manzana o una zanahoria.